corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un interactivo muy especial. Esta persona te está extrañando. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Voy a poner dos cartas sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener esta lectura tan especial, ¿no? Este interactivo que vamos a hacer, especie de canalización también. Quiero trabajar hoy también un poquito en este interactivo con la bola de cristal. Vamos a ir poniéndola por aquí, bien. Así que vamos a ir comenzando. Vamos a centrarnos. Y aquí ya salieron opciones. Bien, opción número 1, opción número 2. Bien, vamos a ponerla por ahí. Vamos a ir haciendo un poquito de espacio, que últimamente estoy yo un poco desordenada con lo que he sido yo, madre mía. Bueno, céntrate bien, concéntrate en la lectura y vamos a ver quién es esa persona que te está extrañando y cuáles son los pasos que va a dar. Vamos a comenzar con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. Esta persona te está extrañando. Bueno, lo primero que puedo percibir de esta persona es una persona que ha ido preguntando por ti o sabe de ti a través de gente de tu entorno, de gente que te conoce, ¿ven? Es una persona que ha estado en tu círculo de amistades, es una persona que pertenece a tu pasado, es una persona que podría pertenecer perfectamente a tu etapa de infancia. Esta persona cambió de lugar, o sea, como que tuvo que... Las cartas hablan como de un retroceso en su vida o algo por el estilo, ¿eh? Y que ahora mismo podría estar en otra época de cambios. ¿Bien? Vamos a ver. Esta persona se arrepintió de un paso que no dio contigo. Estoy viendo mucho arrepentimiento de esta persona para contigo, ¿no? En el caso de aquel paso. Bien, ¿por qué no da esta persona en aquel momento ese paso tan importante? Porque le pudo más algo económico, así lo dicen las cartas. Le pudo más una situación económica, le pudo más la avaricia, le pudo más la intervención de una persona que hubo aquí que le ofreció mucho o aparentemente mucho, ¿bien? Aparentemente mucho podría ser. Vamos a ver qué más. Vamos a ver por aquí. Es una persona que podría comunicarse o podría intentar comunicarse dentro de muy poco tiempo, ¿bien? Pero también dicen las cartas que tiene miedo a lo que pueda pasar una vez que esta persona se comunique contigo. ¿Por qué tiene miedo? Porque ya hubo un momento en el cual esta situación se sale de control, ¿vale? Y si esta persona hasta el día de hoy no se ha comunicado y que es algo que te puedo decir que anhela, que quiere, es por esa razón, porque esto supone un desafío en su vida, porque no puede controlar el deseo, los sentimientos, las emociones y tampoco quiere perder otras cosas. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más información tenemos por aquí. Esta persona anda mucho. Veo a alguien que anda mucho. O bien que se levanta por las mañanas para ir a andar, que le gusta andar. Lo veo como
Ya no te puedo decir en un movimiento, no, veo una persona que le gusta andar, así, literal. Sale mucho un número 22. Quiero que tengas en cuenta que estoy viendo ese número 22 que o es importante o será importante. Bien. Vamos a ver qué más. Esa persona dice o piensa o te transmite, vamos a decirlo así, te transmite: estoy en una fase final o estoy en una etapa final. Estoy esperando tomar decisiones, pero se tiene que dar algo laboral para yo poder dar el paso o realizar el cambio. La historia que ahora mismo estoy viviendo es una historia irreal, ¿no? O sea, como que lo que se ve de cara a la galería en esta historia no es real. Es una historia que está viviendo esta persona si está con alguien más, que está totalmente terminada, así lo dicen las cartas. Bien, eso por un lado. Esta persona va a hacer por verte. Dice, voy a regresar al lugar que tú estás y voy a hacer por verte. Recuerda el número que hemos visto, el número 22, que es muy importante en esta historia. Bien, habrá comunicaciones entre vosotros dos y esta persona tendrá un encuentro contigo. Yo veo ese encuentro entre vosotros dos. Bien, o hará por encontrarse contigo, aunque en un principio no se comunique, pero sí va a hacer por tener un encuentro contigo, por cruzarse contigo, como lo quieras ver. Y es una persona que siempre habéis tenido, aunque hayáis tenido distancia entre vosotros, siempre ha habido entre vosotros una conexión muy especial. Y aquí también se sabe que esta persona ha estado tanto tiempo con esa otra persona por temas laborales y que no ha podido dar un paso por temas laborales. O sea que esto es algo que tú intuyes, y yo te diría que más que intuyes, sabes de esta situación. Bien, aquí dicen las cartas: algo está a punto de cambiar. Las energías aquí están a punto de cambiar. Y vosotros estáis destinados a tener un próximo encuentro. ¿Qué es lo que pasa en ese próximo encuentro? Que a lo mejor tú también tienes que tomar tus decisiones, que a lo mejor a ti también se te han cruzado otras personas en el camino. ¿Bien? Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Siempre ha tenido esa pasión hacia ti esta persona. Y es una persona que ha sentido celos de cosas que ha logrado saber de ti. Normal. Tú has hecho tu vida, tú has publicado tus fotos, tú has hecho tus cosas como todo el mundo y ha sentido muchos celos. Y esta persona sabe de ti a través de alguien que vosotros conocéis. Al igual que en ese encuentro que tendrá contigo, echará mano también de esas personas o de esa persona que vosotros conocéis. Bueno, eso por un lado. Más cosas. A ti esta persona, cuando se acerca a ti, te puede dar la sensación, es más, y sales como frenando a esta persona en cuanto a no voy a tener cama contigo porque es lo único que buscas. Te puede dar esa sensación porque no da pasos esta persona. Bien, pero no da pasos no porque quiera estar con la otra persona, sino porque le ha podido, como te he dicho antes, la avaricia.
la estabilidad económica o algo por el estilo. Entonces, ¿qué podría pasar entre vosotros después de ese encuentro? Vamos a ver. Después de ese encuentro, sí es cierto que si estos encuentros y comunicaciones, si yo estoy en lo cierto y duran hasta finales de año, yo te digo que esto llegaría a oídos de la parte oficial y entonces aquí ya sí se liaría parda. Entonces aquí sí ya esta persona tendría que tomar decisiones sí o sí. ¿Bien? Eso es lo que están diciendo las cartas. Entonces yo te diría... Paciencia, yo no te puedo decir ahora mismo que vayas a tener una relación oficial con esta persona porque no me pintan así las cartas, pero sí me dicen que es una etapa que se tiene que vivir de nuevo, que se tiene que repetir, que es una persona que te extraña mucho, que es una persona que tiene una atracción muy fuerte contigo y que tenéis una conexión muy especial. Bien, vamos a seguir, seguimos con la opción número 2. Esta persona te está extrañando. Opción número 2. Y es una persona que ha tenido algún, digamos, algún impedimento a nivel familiar a la hora de avanzar en su momento en esta historia. ¿Ven? Hubo alguien familiar, un impedimento familiar importante que impidió que esta historia se diera. El número 8, lo estoy viendo muchísimo, muy marcado en esta historia, el número 8. Y luego una persona que se muestra bastante pensativa, veo una persona muy pensativa, siempre con la mirada... Así como, no te voy a decir una mirada perdida, pero sí una mirada así en el horizonte, como intentando buscar algo que no termina de encontrarlo. Una persona que se ha dejado mucho llevar de alguien familiar, ¿eh? Luego es una persona que pienso que su vida ha estado muy enfocada a trabajar para alguien en concreto, ¿no? O sea, esa misma lealtad que tiene familiar le hace que su trabajo también esté dedicado a ellos. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Es una persona que está en otro lugar. Me hablan de otro lugar. Pero también me dicen las cartas que ese lugar donde está esta persona como que va y viene, o sea que no tiene que haber mucha distancia, como que va y viene de ese lugar, ¿no? Luego también veo una persona como que no es capaz de decirte algo que ocurrió en un viaje. No es capaz de decirte eso. Además, por lo que yo logro ver aquí, ese viaje marcó un antes y un después en vuestra historia. ¿Bien? Entonces, ¿esta persona te ha olvidado o no te ha olvidado? Lo que pasa es que ha sabido, y esto sí sale clarísimamente, esconder muy bien sus emociones, sus sentimientos. Sí, ha sabido esconderlos muy bien. Ha sabido mantener el tipo. Pero esta persona te extraña, esta persona te echa de menos. ¿Bien? Esta persona a veces se plantea cambios. No te puedo decir que los haga, pero sí es cierto que se los plantea. Luego, es una persona que tú te puedes imaginar una persona en el mismo punto siempre. Esta es esta persona.
siempre en el mismo punto, siempre en el mismo lugar, como que su vida no avanza, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Luego, aparte, mira, te voy a decir una cosa. Tú puedes tener comunicación con esta persona. Sí puede haberla, no te digo que no, pero ¿sabes de estas personas, como yo te he explicado antes, que dices, sé que voy a vivir lo mismo? Pues es lo mismo. O sea, sí, estás en lo cierto. O sea, porque es una persona, como te he dicho, que no avanza. Que no avanza, que hay algo que no cambia, así lo dicen las cartas, que te puede extrañar mucho, que puede tener momentos fuertes de debilidad, que siente frustración en su vida sentimental, pero esa frustración no sirve de nada, no es un empuje para poner a ciertas personas en su sitio y seguir adelante, no es un empuje. Es una persona que vive en un desafío constante. Entonces, esto le pasó contigo y esto le pasará si en un futuro tiene una persona que se le acerca a su vida. El número 8 está marcando bastante, entonces quiero que tengas en cuenta ese número, ¿bien? Ese número, que puede ser un día, puede ser un mes, ¿vale? Quiero que lo tengas en cuenta para comunicaciones con esta persona, para que esta persona se comunique contigo, te exprese lo que siente. Lo que yo sí te voy a decir, que en esa comunicación lo que tú vas a ver es una persona muy decaída, ¿vale? Muy decaída. Vamos a ver qué más. Es una persona como que tiene muy claro que tú eres la persona de su vida, ¿bien? Y que nadie va a parecer que sea igual que tú, como que no hay nadie igual que tú para él o para ella. Pero también se engaña a sí mismo o a sí misma con su situación. O sea, porque el pensar esto no le hace dar un paso. No le hace, o sea, si en algún caso hubiera entre vosotros algún tipo de reconciliación, pasaría lo mismo, podría pasar lo mismo. Luego, por otro lado, veo que tenéis, o tú piensas a esta persona mucho y esta persona te piensa a ti, o tú has soñado con esta persona o algo por el estilo. Entonces, atenta a tus sueños que tengas con esta persona, porque en pocos días después, cualquier aviso en un sueño que tengas, verás 2 o 3 días después cómo esta persona se comunica contigo. Y esa es la conexión tan fuerte que vosotros tenéis. Porque realmente es una persona que lo está pasando mal. Está pasándolo mal con la situación. Se siente frustrada, está esperando algo que no es nada. O sea, es ¿cómo te digo? Como la persona, te lo voy a explicar así, como la persona que espera un triunfo económico en su vida, pero está todo el día en su casa tirado en el sofá. Pues ¿qué triunfo económico esperas? ¿Que te caiga el dinero por la chimenea? Esto es lo mismo, esto es una persona que espera un cambio pero sin hacer nada, ¿no? Entonces, de cara al futuro, yo veo una persona que ve cómo cómo las posibilidades de rehacer su vida se van acabando. Y sobre todo de rehacer su vida contigo, se van acabando. Y hay un acontecimiento aquí que creo que es de tu parte, dice que será ya lo que remate a esta persona. Pienso que tú te vas a comprometer con alguien. Y esto será lo que esta persona lo va a vivir como una traición. No es una traición realmente. Has perdido algo porque no has dado un paso.
no lo hubiera dado de cara a futuro tampoco. Bien, entonces esta persona es cierto que te va a pensar siempre, es una persona que siempre te va a pensar, que te extraña, que te piensa, que hay una conexión especial, pero ese vínculo familiar que tiene tan tóxico no deja avanzar a esta persona. Entonces, además te digo una cosa, tú te vas a dar cuenta con los años de lo que te estoy diciendo, que es una persona que le va a costar muchísimo rehacer su vida, pues porque no sale de ese círculo. Y el pájaro pues tiene que salir del nido. Bien, de todas maneras ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Como siempre, que espero que os haya gustado este vídeo y que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.